Una operación de la DEA en 3 estados conduce al arresto de 51 personas con vínculos con un cártel de la droga mexicano. Las otras 11 libras de fentanilo. Eso es suficiente para matar a más de 2 millones de personas. Exactamente a las 6 en punto, bajo el cielo gris de Cockeys Rolling Hills, entró en acción una redada policial en 3 estados. Coordinados por la División de Campo de Louisville de la DEA, los agentes avanzaron por Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental en lo que los funcionarios llamaron una de las mayores redadas contra los cárteles en la memoria reciente. El objetivo estaba claro. Desmantelar una cadena de suministro vinculada directamente al cártel de Sinaloa, la organización de narcóticos más poderosa que opera dentro de Estados Unidos. Los resultados fueron asombrosos. 51 sospechosos fueron arrestados. Los investigadores confiscaron 133 armas de fuego y un arsenal más adecuado para el campo de batalla que para la América rural. Se recuperaron casi 9.000 pastillas falsificadas, cada una de ellas mezclada con fentanilo. Junto a ellos, los agentes descubrieron más de 50 kilogramos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, y confiscaron $78.000 en efectivo. No se trató de una redada rutinaria. Fue un ataque de precisión dirigido al corazón de un imperio criminal extranjero incrustado en el interior de Estados Unidos. Antes de revelar cómo esta operación sacudió a 3 estados y expuso las cadenas de comando de los cárteles que se extienden hasta pequeñas ciudades, asegúrese de suscribirse ahora mismo porque estas misiones pueden cambiar su forma de ver la lucha por la seguridad de Estados Unidos. La primera operación fue quirúrgica. Los equipos atacan varios objetivos simultáneamente para evitar que los sospechosos huyan o destruyan pruebas. Cada arresto fue la culminación de meses de escuchas telefónicas, vigilancia y compras encubiertas. Los agentes de la DEA describieron las redadas como el final de una cadena visible, lo que significa que los individuos capturados no eran simplemente traficantes callejeros. Eran operadores de nivel medio encargados de trasladar el producto directamente a los mercados rurales. En un lugar, los agentes encontraron pastillas recetadas falsificadas apiladas dentro de bolsas de plástico simples. Para un ojo inexperto, parecían medicamentos legítimos. En realidad, cada pastilla contenía una dosis letal de fentanilo. Un agente declaró sin rodeos, si estos llegaran a las calles, docenas de personas estarían muertas antes de que terminara la semana. La amenaza no era hipotética. Solo en Kentucky, más de 1.400 personas murieron por sobredosis en 2024, y las autoridades vincularon casi todas esas muertes con el fentanilo y la metanfetamina distribuidos por redes de cárteles. Estas drogas son cada vez más letales, cada vez más potentes, cada vez más peligrosas y cada vez más fáciles de conseguir. La incertidumbre ahora se centra en la cuestión central. ¿Por qué Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental? Estos estados no son corredores fronterizos. Son regiones del interior de Estados Unidos asociadas desde hace mucho tiempo con minas de carbón, tierras de cultivo y comunidades de pequeñas ciudades. Aún así, se han convertido en campos de batalla de primer orden. La razón es simple adicción. Kentucky tiene una de las tasas de dependencia de opioides más altas del país. Los estrategas del cártel identificaron poblaciones vulnerables y las inundaron con metanfetamina, cocaína y fentanilo disfrazados de analgésicos. Las colinas onduladas se convirtieron en la zona cero de una guerra silenciosa. La magnitud del poder de fuego en los mares contaba otra historia. Se recuperaron 133 armas de fuego, incluidos rifles de asalto y armas modificadas capaces de disparar automáticamente. Este no era un crimen callejero típico. Se trataba de herramientas de intimidación diseñadas para imponer la disciplina del cártel, proteger los envíos y eliminar a los rivales.
Para los sheriffs locales acostumbrados a las escopetas y rifles de caza, el descubrimiento de armamento de uso militar confirmó que la influencia de los cárteles había evolucionado hacia algo mucho más peligroso. A las 7:15 horas, la redada se extendió a 3 estados. En Tennessee, redadas simultáneas detuvieron a distribuidores vinculados a fábricas de pastillas. En Virginia Occidental, sospechosos vinculados con rutas de tráfico interestatales fueron puestos bajo custodia. Cada arresto fue diseñado no solo para cortar el suministro, sino para mapear la estructura de comando más amplia. La DEA confirmó que casi el 95% de las drogas que fluyen a la región provienen de solo 2 cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La represión en 3 estados demostró que el corazón de Estados Unidos ya no está a una distancia segura de la frontera sur. El suspenso se crea con cada avance. Los agentes habían atacado con fuerza, pero la pregunta persistía: ¿hasta qué punto siguen existiendo redes de cárteles bajo las tranquilas ciudades de los Apalaches? Mientras los funcionarios revisaban la evidencia, un hecho era innegable. Esta operación no fue el final. Fue solo el primer paso de una campaña más amplia. A media mañana, los funcionarios confirmaron el alcance de la operación. 51 sospechosos vinculados con cárteles fueron detenidos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental. Pero los investigadores enfatizaron que no se trata solo de números. Cada arresto representó un golpe directo a la cadena de distribución del cártel de Sinaloa, una red diseñada para empujar narcóticos a miles de kilómetros de la frontera mexicana hacia las tranquilas ciudades del interior de Estados Unidos. Los narcóticos incautados pintaron un panorama sombrío. Se interceptaron más de 50 kilogramos de metanfetamina, cocaína y fentanilo. Para ponerlo en perspectiva, un solo kilogramo de fentanil contiene dosis suficientes para matar a cientos de personas. Además de la droga, los agentes confiscaron $78.000 en efectivo. Si bien es una cantidad pequeña en comparación con los miles de millones que ganaron los cárteles a nivel mundial, el dinero confiscado proporcionó registros de evidencia cruciales, pistas de pago y pruebas de flujos financieros organizados que se extendieron por 3 estados. El descubrimiento más escalofriante llegó en forma de píldoras falsificadas. Se incautaron casi 9.000 de ellos. Estas píldoras fueron diseñadas para parecer idénticas a medicamentos recetados legítimos como Adderall o Percoet. En lugar de eso, les agregaron fentanilo, un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína. Los analistas advirtieron que una sola pastilla podría matar instantáneamente, lo que significa que la sala contenía el potencial de miles de muertes. Los funcionarios lo llamaron un arma química camuflada en medicina. El suspenso aumentó a medida que la pregunta se agudizó. ¿Cómo logró el cártel de Sinaloa establecer tal dominio tan lejos de la frontera sur? El agente especial a cargo James Scott proporcionó la respuesta. El 95% de las drogas que fluyen a Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental provienen de solo 2 grupos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En otras palabras, casi todo el suministro de drogas regional estaba bajo el control de imperios criminales extranjeros. La estrategia del cártel se calculó apuntando a estados que ya luchaban contra epidemias de opioides. Explotaron poblaciones vulnerables. Kentucky, por ejemplo, tiene una de las tasas de adicción a opioides más altas del país. Más del 2,5% de los residentes mayores de 12 años sufren un trastorno por consumo de opioides. Entre 2022 y 2024, miles de habitantes de Cook murieron por sobredosis. Solo en 2022 se perdieron 2.135 vidas. El año siguiente se produjo un ligero descenso hasta 1.984, en 2024 murieron otras 1.410 personas. Cada número era más que una estadística.
Fue una familia destrozada, una comunidad marcada. En ese contexto, la infiltración del cártel se hizo casi inevitable. Los condados rurales que carecen de recursos para el tratamiento de las adicciones se convirtieron en los principales objetivos. Los distribuidores se integraron a las comunidades, haciéndose pasar por pequeños operadores, pero canalizando productos de proveedores internacionales. La DEA describió la ofensiva en 3 estados no solo como un éxito policial, sino como una misión que salvó vidas. El dinero procedente de las armas subrayó el peligro. Se incautaron 133 armas de fuego, desde pistolas hasta rifles de asalto. Algunos fueron modificados para fuego rápido. Para los investigadores, el mensaje fue claro. Estos no eran simples traficantes de drogas. Eran operativos fuertemente armados, preparados para defender sus envíos con potencia de fuego de nivel militar. Un sheriff describió la reserva como suficiente para equipar a una pequeña milicia. Pero incluso cuando se anunciaron los arrestos y las incautaciones, los funcionarios advirtieron que la batalla estaba lejos de terminar. Los cárteles son adaptativos. Cuando una célula se desmantela, rápidamente surge otra. La producción de drogas sintéticas en México continúa a escala industrial, lo que significa que siempre habrá envíos de reemplazo en el horizonte. La invasión de Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental fue una victoria significativa, pero también un recordatorio de la escala de la guerra. El suspenso aumentó a medida que los analistas hicieron la pregunta crítica. ¿Esta operación disuadiría a los cárteles o simplemente los obligaría a evolucionar de nuevo? Al tercer día de redadas coordinadas, los investigadores revelaron la magnitud de la presencia del cártel. Los arrestos no fueron aleatorios. Representaban capas de una cadena de suministro diseñada deliberadamente por el cártel de Sinaloa. Algunos sospechosos eran traficantes callejeros que fueron atrapados con pequeñas cantidades del producto en pueblos rurales. Otros eran distribuidores de nivel medio que transportaban narcóticos en grandes cantidades a través de las fronteras estatales. Juntos formaron el tejido conectivo de una red que se extendía desde los laboratorios de los cárteles en México hasta los escondites ocultos en los Apalaches. Lo que hizo que esta operación fuera extraordinaria fue su precisión. Los agentes mapearon toda la estructura antes de atacar. Los equipos de vigilancia monitorearon los cargamentos a medida que cruzaban las carreteras y documentaron los traspasos entre traficantes. Las escuchas telefónicas capturaron comunicaciones cifradas, probando vínculos con coordinadores del cártel a miles de kilómetros de distancia. Cuando comenzó la redada, cada movimiento estaba coreografiado para evitar que los sospechosos pasaran desapercibidos. El resultado fue el desmantelamiento de una infraestructura que muchos creían intocable. Pero cuanto más investigaban los investigadores, más alarmante se volvía la verdad. Los niveles de pureza de la metanfetamina en la región se habían disparado, llegando a menudo al 95% o más. La marihuana incautada durante las redadas era más potente que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos. Los suministros de cocaína estaban vinculados a rutas establecidas por los cárteles a través de Centroamérica. Y las pastillas de fentanilo, casi indistinguibles de los medicamentos legales, fueron diseñadas para engañar a los adolescentes y a quienes las consumen por primera vez. Una decisión equivocada, una pastilla podría significar la muerte instantánea. El suspenso aumentó a medida que los agentes del orden compartieron una realidad escalofriante. Incluso con 51 arrestos, las operaciones del cártel estaban lejos de estar paralizadas. Las drogas sintéticas son baratas de producir, fáciles de transportar y devastadoramente efectivas para crear dependencia. Cada vez que se incauta un envío, otro ya está en camino. Esto significa que las victorias en materia de aplicación de la ley, aunque vitales, deben ser implacables para tener un impacto duradero.
La cuenta regresiva comenzó mientras los funcionarios describían el desglose táctico de la operación. 5.051 sospechosos arrestados en redadas simultáneas en 3 estados. Se incautaron 4.000 más de 50 kilos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, impidiendo que decenas de miles de dosis lleguen a las calles. Se retiraron 3 pastillas de fentanilo falsificadas, casi 9.000, cada una capaz de matar con una sola dosis. Se decomisaron 2.133 armas de fuego, armas que podrían haber servido para cometer intimidaciones, robos o asesinatos. Un único ataque coordinado, que demuestra que incluso las redes de cárteles más poderosas pueden ser expuestas y desmanteladas cuando las fuerzas federales, estatales y locales se combinan. Pero incluso cuando la cuenta regresiva concluyó, los analistas advirtieron que los cárteles prosperan gracias a la adaptación. Cada arresto obliga a los líderes del cártel a reconfigurarse, reemplazando a los operadores detenidos con nuevos reclutas. En muchos casos, los reemplazos son más jóvenes, menos experimentados y más imprudentes, una fórmula tanto de peligro como de oportunidad. Los contrabandistas imprudentes cometen errores, y los errores dejan espacios abiertos para la aplicación de la ley. Aún así, la realidad seguía siendo sombría. Los funcionarios reconocen que los cárteles ya no son simplemente organizaciones de contrabando. Funcionan como empresas globales. Más allá de los narcóticos, sus actividades se extienden al tráfico de armas, el tráfico de personas, la extorsión y el lavado de dinero a escala masiva. Un analista los describió como estados fantasma que operan en paralelo a gobiernos legítimos. Para Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental, la implicación era inequívoca. Los cárteles consideraban el corazón de Estados Unidos como un territorio en disputa. El suspenso se agudizó con una pregunta en el aire. Si los cárteles podían echar raíces tan profundamente en pequeños pueblos a miles de kilómetros de la frontera, ¿en qué otros lugares estaban ya arraigados? A las 6:30 horas, en el interior de un puesto de mando federal en Louisville, se mostraba en monitores del tamaño de una pared la escala de la operación Iron Knot. Decenas de fotografías policiales mostraban las caras de los 51 afiliados al cártel que ahora se encuentran bajo custodia. Se fotografiaron filas de armas de fuego, pilas de pastillas falsificadas y paquetes de metanfetamina incautados y se etiquetaron como evidencia. El recuento oficial sorprendió incluso a los agentes más veteranos. Se recuperaron 133 armas de fuego, se interceptaron 9.000 píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo, se incautaron $78.000 en efectivo del cártel y se retiraron de las calles más de 50 kilogramos de metanfetamina, cocaína y fentanilo. Pero los números solo cuentan parte de la historia. Detrás de cada estadística había líneas de suministro de cárteles destrozadas, redes locales fracturadas y comunidades que no recibirían su próximo envío mortal. Los investigadores lo describieron como cortar la cabeza de una de las serpientes ocultas del cártel. Sin embargo, todos en la sala sabían que una serpiente herida todavía se agita. Los críticos inmediatamente hicieron la pregunta difícil. ¿Podrían la DEA y el AS mantener victorias como esta cuando los recursos del cártel superan los presupuestos locales? Los cárteles operan en un imperio de $13.000 millones que se extiende desde las selvas de América del Sur hasta los suburbios estadounidenses. Sus canales de reclutamiento son infinitos. Pero los comandantes en la conferencia de prensa destacaron un hecho. Si bien los cárteles prosperan gracias al miedo y la infiltración, no pueden competir con una fuerza policial unificada, armada con inteligencia, precisión y coordinación. Los periodistas presionaron para obtener más detalles. El agente especial a cargo James Scott se inclinó hacia el micrófono. El 95% de las drogas que envenenan esta región provienen de solo 2 organizaciones, el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Lo que ocurrió aquí hoy es una prueba de que su alcance puede verse alterado. No son invencibles. Sus palabras tuvieron peso mucho más allá de Kentucky. Al mismo tiempo, barcos de la Guardia Costera monitoreaban las rutas del tráfico de drogas en el Caribe. Mientras los aviones de vigilancia de seguridad nacional sobrevolaban los estados fronterizos, el mensaje estaba sincronizado. Ya sea por mar, aire o tierra, Estados Unidos estaba cerrando las brechas. La operación de Cookie no fue aislada. Fue una señal para todos los centros de tráfico de que ningún lugar era seguro. Aún así, los analistas advirtieron que los cárteles se adaptarían. Siempre lo hicieron. Cuando las fronteras terrestres se estrecharon, se trasladaron a las rutas marítimas. Cuando aumentaron las patrullas marítimas, invirtieron en escondites ocultos en todo el corazón de Estados Unidos. La lucha no fue una sola batalla. Fue una guerra de resistencia, y esa resistencia dependía de que las comunidades se negaran a rendirse. Los funcionarios federales destacaron que cada incautación retrasaba las ganancias del cártel, los obligaba a reclutar mensajeros inexpertos y fracturaba la confianza dentro de sus filas. Cada paso en falso aumentaba las probabilidades de que se produjeran errores que las fuerzas del orden podían aprovechar. Al anochecer, los autobuses transportaron a los detenidos bajo fuerte vigilancia a centros de detención federales. Las familias de los pequeños pueblos de Kentucky vieron como sus vecinos, de quienes se había sospechado durante mucho tiempo pero rara vez se había podido demostrar su culpa, eran llevados con grilletes. Para ellos, esto no era una estadística abstracta. Fue la eliminación de los traficantes que habían envenenado sus calles. El miedo que acompañaba a cada sirena de ambulancia por sobredosis llegó a su fin, pero la victoria exigía una vigilancia constante. Los agentes admitieron que si bien esta redada salvó vidas hoy, el desafío de mañana serán cargamentos más grandes, drogas más puras y un reclutamiento aún más agresivo. Para Washington, la lección fue clara. La influencia de los cárteles ya no se limita a la frontera. Está arraigado en el interior de Estados Unidos. Así, el legado de la operación quedó marcado no solo por lo incautado, sino por lo que representó: fuerza, coordinación, persistencia. La frase Microsoft Drop se presentó en forma de una advertencia federal. No importa cuán lejos llegue el cártel de Sinaloa, ya sea a través de océanos, fronteras o en pequeños pueblos estadounidenses, Estados Unidos llegará más lejos. Y cuando los encontramos, los cerramos. Si crees que esta lucha nunca debe ignorarse, suscríbete ahora y comparte este informe porque mantenerse informado es la primera línea de defensa.